¿Quién era, Kevin? Ya la estoy viendo. Ajá. Listo, Kevin, ya la vi, muy bien. Luego le muestro la unidad de prefísica, si quieren. Sí, aprovechemos mientras. Listo, Pipe. Profe. Ahora sí. Entonces decíamos, tema 1, momento de torsión. Entonces, torsión, donde T es torsión, F es fuerza, L es la longitud. La torsión, la fuerza y la longitud son magnitudes, donde la longitud se mide en metros, la fuerza en newton, y como esto es una multiplicación, entonces la torsión se mediría en newton metro. ¿Listo? Esas serían las tres magnitudes que vamos a trabajar. Para recordar la fórmula, nosotros acuérdense que utilizamos la estrategia del triángulo, entonces vamos a ver qué frase le colocamos. ¿Qué iría en la parte superior? La T. La T, muy bien. ¿Listo? Tomás. Porque recuerden que en la parte inferior deben estarse multiplicando y como acá fuerza y longitud está multiplicándose, entonces fuerza y longitud. Entonces ahora sí la frase. Muy bien. Ya tenemos un voluntario. Tomás. ¿Qué? Felipe. ¿Y la L? Laura. Laura, profe, Laura. Laura. Más Felipe, Laura. Tomás fue ¿qué? ¿Qué le colocamos? Tenemos una frase. Fue lindo. Loco. Tomás fue lindo. ¡Lapicero! Tomás fue lindo. Profe, es que esa respuesta está mal porque Tomás sigue loco. Sí, Mentira. más bien la segunda, porque fue, Tomás fue ligero. o sea, ya no. Pero ya saben, la estrategia es buscarle una frase para que usted se acuerde fácilmente de la forma. Sí, una frase con sentido y que pues usted la recuerde fácilmente. Entonces, ya la dejo a la creatividad de cada uno. Torsión, fuerza y longitud. Entonces, de esa manera es lo que vamos a recordar la fórmula y la vamos a aplicar. Entonces vamos a conceptos básicos. Torsión o torque es básicamente la fuerza que se debe generar a un objeto para mover otro. Perdón, que se le debe aplicar a un objeto para moverlo. ¿Sí? Entonces, a mayor fuerza, el torque va a ser mayor. ¿Listo? Teniendo la longitud igual. ¿Dónde se ve esto? En una palanca, por ejemplo. Si usted tiene que mover un objeto, no me rayen la pantalla, por favor. Si usted tiene que mover un objeto y utiliza una palanca, entre más larga sea esa palanca, mayor va a ser el torque. ¿Dónde se ve estos torques? Por ejemplo, en tornillos. Cuando usted apretar o soltar un tornillo. Si usted va a intentar apretar o soltar un tornillo, ¿sí? Ahí empezamos con el tablero. Por favor, no me rayen porque vamos a perder harto tiempo ahí. Vamos a perder harto tiempo tratando de borrar siempre. Profe, ¿vamos haciendo eso? Sí, porfa. Profe, ¿hacemos los dibujitos? Sí, por favor. Entonces, al apretar un tornillo, es mucho más práctico, más cómodo tomar un destornillador o una llave, en caso de que sea hexagonal,
Te hago un hexágono mejor. Ay, ¿por qué no me sale? Ahora sí. En caso de que sea hexagonal, es mucho más fácil hacer el ejercicio de apretar o soltar este tornillo con una llave Profe, se trabó. que sea más larga. Entre más larga sea la llave, más fácil va a ser soltarlo y menor fuerza se debe aplicar. ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando una fuerza que es la de rotación, pero además tenemos acá una longitud. Esa longitud es esta distancia que estamos viendo acá. Entonces, entre más fuerza, hay más torque si la longitud es igual. Del mismo modo, si la fuerza es constante, hay mayor torque si la longitud es mayor. ¿Sí? Si la longitud es más larga, pues hay mayor torque si se aplica una fuerza igual. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de mover esta piedra a partir de esta palanca, por ejemplo, tenemos la misma piedra, el mismo punto de apoyo, pero si la palanca es más larga, para levantar esta piedra, la misma distancia, ¿en cuál de las dos hay que aplicar más fuerza? En el triángulo. En la más larga. ¿En la más La más larga hay que larga. aplicar más fuerza? Sí. ¿En la más cortica? En la En más la corta. más, la más corta. Claro, en esta. La más O en la corta. más larga. En la más corta. Perdón. En esta tenemos entonces, si la longitud, fíjense que es más cortica. Esta es, digamos, llamémosla L1 y aquí L2. Es más cortica. Es decir, que aquí es más larga la longitud. Más larga la longitud. Entonces, para que este desplazamiento sea igual, pues necesariamente la fuerza tiene que ser menor. Es menor entre más larga sea, es lo que veíamos acá. Si la palanca es más larga, la fuerza que se debe realizar es menor para que el desplazamiento sea igual. ¿Listo? Porque eso es una multiplicación. Entonces, por ejemplo, voy a bajar un poquito la ventana. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un sistema, tenemos que torque es fuerza por longitud. Entonces, vamos a realizar dos comparaciones. La primera donde la fuerza es constante. Entonces, con la fuerza constante, tendríamos que, por ejemplo, el torque para 10 newton y vamos a cambiar la longitud. Entonces, 5, en acá son newton y aquí son metros. Y acá vamos a tener cuál es el torque para los mismos 10 newton, pero vamos a cambiar la palanca de 5 metros para 1 metro. Entonces, evidentemente, acá el torque sería de 50 y acá el torque sería de 10. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se realizó mayor desplazamiento que acá. Quiere decir que aquí se aplicó la misma fuerza, miren, la misma fuerza en ambos ejercicios. Acá hay una palanca de 5 metros y se generó un torque de 50 newton metros. Acá hay una palanca de 1 metro, se genera nomás 10 newton metros, ¿sí? Entonces, en este movimiento sería mayor si se mantiene la misma fuerza. Por tanto, para que el desplazamiento sea el mismo, la fuerza aquí tiene que ser menor. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar, por ejemplo, aquí, para que este torque nos diera los 50 metros del otro lado? Por 5, ¿sí? Entonces, ahí sí se mantendría la igualdad. Esto para explicar directamente que si yo tengo mayor longitud en la palanca, el torque generado con una fuerza constante va a ser mayor, porque es directamente proporcional el torque con la longitud de la palanca. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale. ¿Quién está? Dime, Carlos Mauri, Carlos, señor. ¿será que me puede explicar otra vez lo que hizo, lo de la fórmula?
Lo de la fórmula. Ok, y luego sigue Axel, que estaba levantando la mano. Ya te doy la palabra, Axel. Entonces, lo de la fórmula. Básicamente, la fórmula es esta, ¿no? Tenemos torque, que es igual a fuerza por longitud. Ya es que los estaba silenciando porque había mucha interferencia. Entonces, torque que es fuerza por longitud. Entonces, si queremos calcular el torque, que fue lo que hicimos en estos dos casos, calcular el torque, lo que basta hacer es multiplicar la fuerza que se nos asigna con la longitud de la palanca o del objeto que está generando esa fuerza. Entonces, en este caso tendríamos que la fuerza es de 10 newton, la longitud de la palanca es de 5 metros, por tanto hay que hacer la multiplicación. 10 por 5, 50, y las unidades de medida quedarían newton por metro, que serían los newton metros que aparecen acá. En este ejercicio hicimos lo mismo. Lo que estábamos comparando es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que el torque sea igual? Si la fuerza se mantiene constante, la longitud también tiene que ser constante. ¿Sí? Y con esto, pues puedo dar paso a la última parte de este ejemplo antes de hacer la actividad del libro. Y es que, por ejemplo, si yo tengo una palanca de 10 metros generando una fuerza de 5 newton, y acá tengo una palanca, pero esta palanca ya no es de 10 metros, sino es de 2 metros, pero se le aplica una fuerza de 25 newton, ¿sí? Esta palanca es más cortica, entonces por tanto esta es más larga. La pregunta es, ¿cómo son los torques de esos dos? ¿Cuál de los dos tiene mayor torque? El ¿De 2 metros? el segundo. ¿Este tiene mayor torque? Es el de 2 metros. ¿Por qué? El, Porque la longitud es menor. Ok, pero listo, la longitud es un factor, pero la fuerza también. Entonces también hay que tener en cuenta la fuerza. Entonces vamos a hacer Son el ejercicio, iguales. comprobémoslo. Yanko dice que son iguales, vamos a comprobarlos. ¿Cuál sería el torque acá? Sería la fuerza, ¿cierto? Que es 5 newton, por la longitud, que es 10 metros. Si hacemos esa multiplicación nos daría 50 newton metro. Ahora vamos a hacer el ejercicio acá abajo. El torque es la fuerza, 25 newton, por la longitud, aquí faltó metros, por 2 metros. O sea que aquí el torque es de 50 newton metros. Entonces, fíjense que estos dos torques efectivamente son iguales. Porque si bien la longitud es distinta, la fuerza también. Entonces es como una balanza, donde tiene que equilibrarse la fuerza y la longitud de la palanca. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta los dos aspectos. Pero es sencillo porque usted directamente lo que hace es reemplacen la fórmula. Y ya está. ¿Listo? Axel, habías levantado la mano. Te escucho. Luego va Tomás. profe, era lo mismo que Mauri. Ah, ok, ya quedó respondida entonces la pregunta. Sí, Profe, señor. profe, Vale, una perfecto. pregunta. Tomás Torres, tenías la palabra. Habías pedido la palabra. Tomás Torres. Profe, una pregunta, Samuel. Ya. Señor. Eso quiere decir que si multiplicamos los 25 newton por el número de metros, ¿eso nos va a dar el resultado? Sí, señor. Esa multiplicación, precisamente esta multiplicación nos va a dar el torque, Ah, listo. que es lo O que sea que el tenemos acá. torque es igual al newton por metros. Sí, señor. Newton metro. Listo. Newton por metros. Profe, Ahora sí, Ordú, señor. ¿Qué puedes subir la imagen un poquito, por favor? no. Yo no dije eso. Yo tampoco. Ahí está casi todo. Profe, Ahí ahora está sí puedo todo. preguntar. Ahí está Profe, todo. ahora sí puedo preguntar. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque en la de abajo, la última operación que hiciste, la de 10 por 1 metro, ¿por qué da 5?
esta parte era para compararlo, para ver cuánto tenía que medir para que nos diera el mismo torque que con respecto al que estaba acá. Por eso el 5 acá arriba para compararlo, pero incluso eso lo podemos omitir. Bueno, gracias. ¿Vale? Pongo a grabar. Bueno, entonces, ahora vamos a darle solución a este problema a manera de ejemplo. Entonces, vamos a leer el problema y vamos a mirar los datos que se nos dan. Entonces, tenemos una varilla redonda de 500 gramos. Estos 500 gramos, pues sabemos que es la masa, el peso, bueno, en este caso la masa de ese objeto. Rota una distancia de 0.25 metros. 0.25 metros. Esa es la distancia, o sea que en este caso es la longitud, lo que va a girar. ¿Qué momento de torsión? O sea que nos piden el momento de torsión para ese valor. Entonces, ¿qué momento de torsión tiene al finalizar el recorrido? Entonces vamos a revisar que lo primero es darnos cuenta